Ya vamos un poco más de una hora y la verdad es que apenas vamos la primera como parte que, bueno, de hecho siempre considero que esa es la parte en la que más me gusta profundizar, porque creo yo que es donde muchas dudas surgen, donde muchas peleas internas atravesamos, y entonces casi siempre me tardo mucho en esta parte, pero la verdad es que ha estado increíble. Voy a hacer un muy extremadamente muy breve resumen, obviamente atreviéndome a hacerlo y creyendo que puedo hacerlo. Pero más o menos tocamos el punto acerca de tu postura teológica, cómo es y cómo es esa cosmovisión, cómo tú lo ves, más o menos lo que, tratando obviamente de resumir, nos platicas un poco acerca de esa oportunidad que debemos de tener todos de saber disfrutar cada una de las diferentes escuelas, saber aprender, disfrutar, conocer, experimentar incluso cada una de estas escuelas, filosofías, doctrinas, denominaciones, sin encasillarnos en ninguna y siempre teniendo en cuenta que hay algo mucho más grande que nosotros, algo mucho más grande que nuestro pensamiento. Después de esto platicamos un poco acerca de esa gran paradoja o ese gran problema acerca del origen del mal, el por qué existe el bien, las enfermedades, todo esto, y nos platicas de una manera muy romántica cómo es que debemos aprender realmente a mantenernos en esa, sí, en esa tensión entre si existe lo malo, ¿por qué no enfocarnos también en por qué existe lo bueno? Y tener esas dos posturas bien presentes y saber que no existe la una sin la otra, no existe la creación sin la caída, no existe, no sé, el amor sin el libre albedrío. Entonces creo que es algo que también muy bueno tenerlo presente y saberlo rescatar para nuestro día con día. Después de esto platicamos un poco acerca de lo místico y de lo académico, y también nos platicas acerca de esta como danza, acerca de este romanceo que hay entre el uno y el otro y que no podemos separarlos. Y la verdad es que me encanta esa perspectiva, porque nosotros, creo yo, como humanos, como hombres, tendemos siempre a encasillarnos, tendemos siempre a cerrarnos a un lado, o es A o es B. O es blanco o es negro, pero saber vivir en los grises creo que es algo que nos hace mucha falta, que incluso nos ayuda a poder traer unidad, a traer unión, a traer más amor, más comprensión hacia los demás, porque sabemos que no hay un blanco o un negro, hay una infinidad de grises. Y creo que eso es algo que me encanta de todo lo que nos platicaste en esta área de lo místico y lo académico, que yo creo que muchos podemos estar en cualquiera de estos extremos, pero debemos aprender a columpiarnos de un lado y del otro. Por último, nos platicaste un poco acerca de la vida acerca de la vida después de la muerte y cómo es que no tenemos nada seguro y me encanta el hecho de saber y de no afirmar nada de esto me recuerda mucho al pensamiento de John Wesley, de que él no tenía una postura escatológica. Él no hablaba acerca de algo en específico después de la muerte, pero se enfocaba en el presente. Y creo que es algo que más o menos también logro, no sé, como que leer o escuchar entre líneas, que es lo que tenemos que o deberíamos de abrazar todos nosotros. Confiar que Dios será justo. No sabemos cómo, pero Él va a ser justo, Él va a ser amoroso, Él va a tener misericordia, Él va a tener, no sé, todos sus atributos a lo largo de cada uno de ellos. Sabemos que van a estar presentes después de la muerte, pero que al mismo tiempo no se trata de un escapismo o de un depender del futuro, sino que también debemos vivir esa salvación aquí y ahora. Así extremadamente muy, y no sé, a lo mejor hasta ofensivo, pero para que más o menos nos vayan siguiendo la línea las personas que nos escuchan, me gusta hacer este tipo de resúmenes como para que nos volvamos a conectar y se pueda como tomar apuntes de algunos de estos puntos. No me ofendo, no me ofendo para nada con el resumen. Sí, quizá me quedé pensando en esto que decías, entre el blanco y el negro y cómo nos movemos entre los grises. Me acordé de algo que decía Chesterton, que decía, cuando nos encontramos en la dicotomía de los blancos y los negros, o podríamos decir, por ejemplo, la mística y el mundo académico, dice, más que mezclar ambos elementos para que se conviertan en un gris a mitad de camino, dice, abracemos con toda la furia el blanco y el Wow. negro.
y me gusta esta idea de que más que hacer como una especie De licuado. de síntesis licuada, más bien Chesterton dice, ¿no? A ver, hay que abrazar el blanco y el negro, porque en el blanco y el negro hay verdades. Y la paradoja es justamente esta coexistencia de verdades que parecen excluirse mutuamente, pero ambas son verdad. Es como decir, ¿Cristo es humano o es divino? La respuesta es sí. Bueno, de la misma Sí. manera, quizás eso podemos aplicarlo a otras áreas también. Wow. No, buenísimo. La verdad es que sí. Estoy muy de acuerdo. Sí, 100%. Ok, pues bueno. Vamos entonces a darle un poco más de giro, ya con un poco más, no sé, un poco más de ligereza o sí, no sé, ya no es un tema tan como profundo, por decirlo así, pero que creo que tiene mucha relevancia en nuestro tiempo y me gustaría hablar un poco acerca de iglesia. Iglesia refiriéndonos principalmente como lugar, como templo, cuatro paredes, Ujú. sí, el lugar en el cual hacemos culto, nos reunimos, hacemos comunidad y adoramos a Dios. Me gustaría empezar platicándote bien rápido acerca de que junto con algunos amigos y algunas personas que conozco, tenemos ya ese anhelo que no nos ha dejado de plantar iglesia. Es algo que nos persigue, es algo que hemos tratado de huir y no nos deja. Entonces gran parte de estas preguntas que te voy a Ujú. hacer tienen el propósito de que tú me ayudes y de que ayudes a estos otros amigos que también tienen en mente, no sé, plantar iglesia o dentro de las personas Ujú. que están escuchando, si tú quieres plantar iglesia o si tú estás apoyando el inicio de una nueva iglesia o tienes planes de hacerlo en un futuro, que estos consejos puedas tenerlos bien presentes de la parte de Lucas. Me gustaría empezar precisamente con eso. ¿Cuál es el propósito o por qué es importante una iglesia? Bueno, creo que nos mencionamos hace un rato, o yo hice una referencia a esa idea de San Agustín, de Tertuliano, de que no podemos llamar a Dios por padre si no llamamos a la iglesia por madre. Eh, la iglesia tan bastardeada, tan criticada, tan, tan herida, tan ofendida y tantas veces tan merecedora de tantas cosas horribles que se dicen sobre ella, a pesar de todo, es eh, algo que amo profundamente y que creo que Dios ama profundamente. Incluso en la Biblia nos dice que la misma pareja es como una imagen del amor de Cristo por su iglesia. Así de profundo y así de significativo es eso. Y en ese sentido hay un valor muy grande en la experiencia de la fe de la iglesia. Pero creo que ese valor más místico, podríamos decir, de la iglesia, nunca tiene que hacernos perder de vista otro concepto muy fundamental para entender la iglesia y para entender la vida cristiana, y que es el concepto de reino de Dios. La iglesia tiene Wow, sentido en tanto y en cuanto es un agente del reino de Dios. Cuando la iglesia se vuelve buenísimo. un fin en sí misma, ha perdido el camino, porque el Uf, recorrido de la iglesia no apunta a sí misma, sino que apunta al reino. La iglesia no se agota en sí misma, sino que apunta al reino, es una flecha que se dirige al reino de Dios. En ese sentido, la iglesia siempre tiene que ser un agente de ese reino. Y por eso, para saber por qué la iglesia es importante, qué es la iglesia, cómo tiene que ser la iglesia, siempre tenemos que empezar por preguntarnos qué es el reino de Dios, cómo es el reino de Dios, de qué manera profundizamos nuestra vida en el reino de Dios. Y a partir de ahí toma dimensión y toma sentido la iglesia. Porque si no, fácilmente la iglesia se puede convertir en un tipo de club que nos da pertenencia o que nos da una sensación de participar de algo. Pero la iglesia cumple su propósito, se enfoca en lo que tiene que ser cuando es un agente del reino de Dios, cuando es una extensión de la vida de Jesús. Si vivimos como Jesús vivió, si hablamos lo que Jesús habló, si hacemos lo que Jesús hizo,
entonces somos una iglesia que es coherente con nuestro Maestro. Si no, hemos perdido el rumbo de aquel a quien deberíamos estar siguiendo. Por eso es que Pablo habla de la noción de que somos cuerpo de Cristo, porque Cristo no está más en el cuerpo. Cristo no está más en el cuerpo en la tierra. Y ahora que su cuerpo físico no está más, nosotros somos su cuerpo espiritual. Y en ese sentido tenemos que continuar siendo Cristo ahora que el cuerpo de Cristo no está. Y por eso su espíritu es el espíritu que le da vida a ese cuerpo. Pero siempre con una conciencia de que nuestra fe, nuestra devoción, nuestras prácticas eclesiales siempre tienen que estar iluminadas y siempre tienen que ser filtradas por la vida de Jesús. Wow, la verdad es que diste perfecto en el clavo en la parte de, no sé, de emular el reino aquí en la tierra. Y me gustó tanto que no sé si pudieras regalarme un poco de profundizar cómo es precisamente que se ve el reino aquí en la tierra, cómo debe verse. ¿Qué es el reino? Platícame un poquito más de esto. Bueno, el reino de Dios, creo que tenemos algunos chips equivocados acerca del reino de Dios. Porque en una predicación muy de la prosperidad y del éxito y del consumo, pareciera que el reino de Dios significa, no sé, cierto poder o dinero o propiedades o cuestiones materiales. El reino de Dios es absolutamente central para entender quién fue Jesús de Nazaret. Si nosotros miramos nuestra Biblia, nos vamos a encontrar con que Jesús no se le cae de la boca el reino de Dios. Cada 2 palabras que dice aparece el reino de Dios, una y otra vez. En los evangelios sinópticos aparece más de 120 veces la idea del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Y lo más interesante es que Jesús, si bien no para de hablar del reino de Dios, nunca lo describe como nosotros quisiéramos. Porque obviamente Jesús tiene una mentalidad semítica y le habla a un pueblo semita también. Y a diferencia de los griegos, los hebreos no te daban definiciones, te explicaban con imágenes, te explicaban con metáforas. Wow. Entonces Jesús hace eso y por eso se la pasa diciendo en un montón de metáforas, en un montón de parábolas, bueno, ¿cómo es el reino de Dios? Y bueno, es como un hijo que se fue de la casa, es como un hombre que organiza una fiesta, es como una mujer que encuentra una moneda, es como un tipo que sale a sembrar, es como un hombre que tiene un viñedo. Y en todas esas imágenes y en todas esas parábolas, Jesús está describiendo el reino de Dios. Interesantemente, en los evangelios solamente encontramos 2 veces que Jesús dice iglesia. Y las 2 están en Mateo. Comparado con esas 2 veces de Mateo, Jesús dice 120 veces reino de Dios. Eso significa que para entender lo que Jesús entendía por iglesia, lo que Jesús entendía por salvación, lo que Jesús entendía por una vida en paz con Dios, una vida justa, una vida llena de amor, si no entendemos el reino de Dios, no lo entendemos. Wow. A Jesús. Creo que un buen punto, para los que estén ahí con su Biblia y con ganas de estudiar, un buen punto para empezar a meterse, a zambullirse en esta búsqueda del sentido del reino de Dios, puede ser Lucas capítulo 4, lo que se conoce como el discurso de la sinagoga o el discurso de Galilea, ¿sí? Ese es un discurso muy importante en el cual Jesús, a partir de unas palabras del profeta Isaías, habla acerca del el sentido o el propósito de su vida y cómo eso se conecta con el reino de Dios. Híjole, pues definitivamente hay mucho por estudiar al respecto de este tema y sí, definitivamente el tema de iglesia, el tema de emular el reino, el tema de cuál es el propósito de la iglesia, porque al final de cuentas, cuando estamos por empezar un proyecto de esta magnitud, con estas responsabilidades, creo que lo más importante es siempre tener bien claro el por qué. ¿Por qué es que vamos a plantar una iglesia? ¿Por qué quiero aportar de esta forma a mi sociedad, a mi, no sé, a mi estado, a mi país? ¿Y por qué necesitamos hacerlo? Entonces, me gustaría aquí preguntarte un poco, ¿tú cómo ves el hecho de que personas deseen plantar iglesias?
Yo creo que no deberíamos hacer una separación entre iglesia y comunidad. Más bien deberíamos decir las iglesias deberían ser comunidades. Y si las iglesias están siendo algo que no es una comunidad, estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque la iglesia debería ser justamente la comunidad de los santos. Lamentablemente muchas veces las iglesias se han convertido en lugares donde se hacen eventos. Sí. O en organizaciones con proyectos. Y se ha perdido la dimensión comunitaria. La dimensión comunitaria es fundamental al ser iglesia. Y creo que en ese sentido tiene mucha lógica que muchos de nuestra generación están en crisis con las instituciones eclesiales porque leen los evangelios, leen el libro de los Hechos, leen las cartas, conocen un poco de la historia de la iglesia y se dan cuenta de que hay un factor comunitario muy importante en el evangelio y que muchas veces no podemos desarrollar ese factor comunitario en nuestras iglesias locales, en nuestras comunidades de fe. Yo creo que las iglesias son fundamentales para poder vivir el evangelio de una forma completa, de una forma rica, de una forma significativa. Creo también que comenzar una comunidad de fe no es una cosa sencilla ni que se deba hacer simplemente por buena voluntad. Creo que es necesario tomarse muy en serio el paso que se está dando, porque eso va a implicar un gran compromiso con los demás. Pero si alguien va a empezar una comunidad de fe, estaría bueno que se tome el tiempo para no cometer errores, para poder aprender de los errores ajenos y que esa comunidad de fe que uno está empezando pueda intentar no caer en algunos excesos, porque cada vez que uno intenta y dice, bueno, no, yo me voy a ir de acá porque quiero empezar una iglesia que tenga estas características. Eso es algo muy hermoso y muy valioso, pero muchas veces terminamos siendo víctima de muchas de las cosas que quisimos combatir, porque repetimos es lo que sabemos, entonces repetimos esos errores y creo que para intentar evitar, al menos en parte, ¿no? Porque uno va a cometer errores siempre, pero al menos para evitar en parte caer en esos errores, creo que es muy sano poderse tomar el tiempo para pensar estructuras sanas de convivencia, para pensar estructuras eclesiales sanas, porque cuando el ánimo, cuando la iniciativa, cuando las ansias del primer momento desaparecen, si no tenemos estructuras sanas, nuestro proyecto se lo lleva cualquier viento de doctrina también. Nuestro proyecto fácilmente puede verse involucrado en cosas que nosotros no quisiéramos hacer. Por eso está muy bueno que si vos u otros tienen en su corazón poder crear comunidades de fe que sean significativas, que puedan poner reglas de convivencia, por así decirlo, que acuerdos de convivencia que sobrevivan cuando ustedes cambien. No sé si me explico. Cuando ustedes cambien, cuando la vida los cambie, cuando las circunstancias cambien, cuando haya presiones y cuando todas esas cosas nos estén tironeando para que nos convirtamos en otra cosa, tener acuerdos de convivencia nos rescata, porque si va a depender de nuestra buena voluntad, nuestra predisposición, nuestras ganas, es muy fácil que las circunstancias nos puedan cambiar, pero poder llegar a acuerdos nos libra un poco de eso, ¿no? De volver a cometer algunos errores que quizás nosotros mirándolo desde ahora diríamos, no, nosotros no vamos a querer ser así, no, nosotros no vamos a hacer eso. Pero más allá del momento fundacional, está bueno poder tomarse el tiempo para pensar a largo plazo y para construir con estructuras sólidas y sanas de convivencia que puedan soportar el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias. Buenísimo. Aquí me surge una duda. ¿Cómo se ve eso de acuerdos de convivencia? No sé si puedas dar algún ejemplo al respecto. Y por ejemplo, yo tengo la teoría que toda comunidad de fe tiene que tener sus formas de protegerse, por ejemplo. Y es importante poder tomar como estructuras o estrategias para que la comunidad se proteja a sí misma. ¿Qué va a pasar cuando en nuestra iglesia
de buena onda en nuestra iglesia, de buenos principios, de que queremos ser diferentes y no cometer los mismos errores, ¿qué va a pasar cuando aparezca alguien que no está de acuerdo con nosotros? Que sea de otra forma. ¿Cómo vamos a hacer para encontrarnos con esos otros que sean diferentes o que hagan diferente? Creo que para poder llegar a eso es necesario ponerse de acuerdo. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo recomendaría siempre es que no haya un inspirado por Dios, uno solo. Que no haya un Moisés que se sube al monte y que baja un papelito y que dice este es. Que ese puede ser un acuerdo, por ejemplo. Que si el Señor nos va a estar diciendo algo, bueno, nos lo tiene que decir a todos. O al menos tenemos que estar nosotros que somos parte de este equipo de trabajo, por ejemplo, tenemos que estar en la misma página. Y si no estamos en la misma página, vamos a esperarnos, por ejemplo. Y no vamos a decir, bueno, si Dios no te está diciendo esto a vos es porque vos no estás en una buena relación con vos, con Dios. Por eso Dios no te habla. A mí, que yo sí estoy en una buena relación con Dios, Dios me habló y me dijo que tenemos que ir para aquel lado. Creo que una buena estrategia de convivencia que puede sobrevivir el paso del tiempo es decir, bueno, en esta iglesia nosotros no vamos a tener a un inspirado, a un maestro, sino que nosotros tenemos un solo maestro. Todos los demás que estamos acá somos aprendices y como somos aprendices a veces entendemos mal, como somos aprendices a veces cometemos errores, como somos aprendices no tenemos todo claro y por eso necesitamos de los demás. Entonces cuando tengamos que tomar una decisión importante, nos vamos a poner de acuerdo, incluso si eso significa esperarnos, por ejemplo. Creo que cada comunidad tiene que tomarse el tiempo de charlar para poder desarrollar sus propios acuerdos de convivencia. Porque cada comunidad va a estar respondiendo a diferentes situaciones, pero sí es muy importante que esos acuerdos sucedan. Y no confiar en que simplemente van a suceder porque nos queremos o porque somos gente en la misma onda. Creo que poder ser sabios de pensar en estos acuerdos de convivencia, en estas formas de convivir juntos a largo plazo, nos puede evitar Buenísimo. algunos malos momentos. Ok, creo que sí queda bastante claro. Espero que todos aquellos que nos estén escuchando, que son pastores, que están por empezar a pastorear, que tienen en planes plantar alguna iglesia, nos hayan tomado apuntes de esto. La verdad es que se me hace algo muy importante. Y bueno, ya para ir cerrando más o menos esta parte, me gustaría preguntarte cómo se ve la influencia de todo lo que está pasando, del posmodernismo, de todo no sé, el pensamiento liberal y demás. ¿Cómo se ven las influencias en la iglesia, tanto para bien y para mal? ¿Y cómo deberíamos nosotros afrontarlo? Bueno, voy a intentar hacerlo breve porque este es un tema que puede ser muy largo y muy interesante. Creo que lo primero que vale la pena decir es que si bien estamos en una sociedad que a veces se la llama posmoderna o hipermoderna o una segunda modernidad, hay diferentes nombres, pero aunque estamos en una sociedad con esas características, lo cierto es que en la sociedad siempre conviven y coexisten muchas temporalidades, por así decirlo. Y si bien puede haber algunas tendencias de la sociedad que sean de tipo posmoderno, también conviven con otras tendencias más de tipo moderno, incluso a veces con algunas tendencias de tipo medieval o de pensamiento mágico. Entonces todos estos elementos conviven en la sociedad. No es que de pronto entramos en una época posmoderna y a la cuenta de 3 entramos todos y listo. No funciona así la sociedad. Generalmente la sociedad, estas cuestiones conviven y muchas veces los diferentes tipos de discursos se van respondiendo porque son diferentes temporalidades que siguen conviviendo, ¿no? Como diferentes paradigmas y formas de pensar el mundo. Sobre la influencia de la posmodernidad en la iglesia, hablo muchísimo en mi libro Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Probablemente es el tema central del libro, ¿no? Y bueno, como decía 100%. Hegel, cada uno es sin más hijo de su tiempo, ¿no? En algún punto ninguno de nosotros está exento de eso, ¿no? Nosotros podemos pensar que, bueno, porque la posmodernidad es una palabra que en algunos circuitos se ve como, bueno, el mismísimo enemigo. Este es posmoderno, bueno, este es mi enemigo
y está todo mal, pero en realidad todos somos sin más hijos de nuestro tiempo. O sea, no podemos escapar de la época en la que vivimos, y no es que porque nosotros asociemos esa palabra con un montón de cosas, no es que eso nos convierte en personas ajenas a todo eso, ¿no? Si tuviera que reducirlo, voy a hacer algo así muy muy sencillito. Si digo, bueno, ¿en qué sentido la posmodernidad puede ser una influencia positiva para la iglesia? En primer lugar digo esta idea de la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción que nos lleva a revisar las cosas que estamos haciendo, preguntarnos por los motivos, preguntarnos por el valor que tienen las cosas que durante mucho tiempo se dieron que eran así porque son así y porque no se pueden cuestionar. En buena medida el concepto de la deconstrucción tiene mucho que ver con ese principio de la Reforma Protestante, de que la Ecclesiam semper reformanda est. La iglesia debe vivir en una constante reforma, ¿sí? Pensar en la deconstrucción tiene mucho que ver con esta idea de que siempre tenemos que estar revisándonos y reformándonos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que el principio de la deconstrucción puede ser algo súper positivo para la iglesia, y otra cosa que puede ser muy positiva puede ser este énfasis típicamente posmoderno en la experiencia. Es decir, yo no sé si esto es verdad en general, pero sé que esto es verdad para mí, ¿sí? Este énfasis en la experiencia, creo que algo muy positivo de todo eso es que en una época como esta, el cristiano nominal no tiene mucho sentido, ¿sí? O sea, hoy en día el cristianismo nominal es como, bueno, si voy a ser cristiano es porque para mí, desde mi experiencia, es significativa y tiene sentido, entonces por eso soy creyente, si no, no soy creyente y ya está. No existe un mandato social tan fuerte como en otra época sobre que uno tenía que ser creyente. Entonces creo que estas dos cosas pueden ser muy positivas, pero al mismo tiempo, cuando me preguntas cuáles pueden ser las influencias negativas de la posmodernidad en la iglesia, te digo exactamente las mismas. Si la deconstrucción puede llevarnos a ser una iglesia siempre reformada, también la deconstrucción nos puede llevar a destruir el depósito de la fe, ¿sí? Y al mismo tiempo que empezamos a revisar y deconstruimos nuestra fe y terminamos convirtiéndola en otra cosa. Y estamos tan poseídos por el espíritu de nuestra época que terminamos haciéndole perder de vista absolutamente cualquier lógica y cualquier parámetro y cualquier norte que pueda tener nuestra fe, y terminamos subyugándola a nuestra propia deconstrucción o a la lógica de nuestra época. Y también este énfasis en la experiencia, que puede ser positivo en tanto y en cuanto nos lleva a vivir un cristianismo no nominal, o sea, una verdadera experiencia con Dios, también puede ser muy negativo si la experiencia significa que yo soy el parámetro de verdad. Es decir, que esto no es verdad porque es lo que yo aprendo de las escrituras, porque esto es lo que me dice el credo, porque esto es lo que la iglesia ha proclamado durante 2000 años, sino que esto es verdad porque para mí es así, o porque a mí me parece que es así, o porque a la gente que me rodea le parece que esto es así. Si de pronto nuestra experiencia es el parámetro de verdad del cristianismo, estamos en serios problemas también. Entonces, la deconstrucción puede ser una gran aliada para la fe o un gran problema, y el énfasis de la experiencia también puede llevarnos a tener una verdadera experiencia con la fe cristiana, pero también puede llevarnos a que nos volvamos un poco el parámetro que mide la fe. Y de nuevo regresamos a esta idea base de romancear. O sea, al final de cuentas no se trata ni de la una ni de la otra, sino de las dos al mismo tiempo, tanto para bien y para mal, y romancear con ellas no sé, como en una danza entre la una y la otra. Entonces me encanta esa línea de tensión que manejas a lo largo de todos los temas, porque es algo que a muchos nos cuesta mucho trabajo, porque yo creo que por naturaleza no nos gustan las tensiones, nos gusta la seguridad, nos gustan las respuestas claras, decir, ok, ya sé que es A, listo, punto, final, pero no. Me encanta la idea, o me encanta el cómo tú manejas siempre este concepto de estar siempre en esa línea de tensión y saberlo manejar. Es algo muy retador.
Y para terminar este tema de iglesia, me gustaría preguntarte, para ti, ¿cómo es o cómo imaginas la iglesia en un futuro? Hablando unos 10 años, por ejemplo. ¿Cómo crees que se va a ver la iglesia? Bueno, cuando hablamos de eso acerca del futuro, viste que está como esta idea de ver el vaso vacío, el vaso medio lleno, ¿no? De que uno pueda tomar una actitud más positiva o más negativa, más optimista o más pesimista. Tenía un amigo que le decíamos siempre, él era excesivamente optimista, entonces a la pregunta de si veía el vaso vacío o el vaso lleno, siempre le decíamos que él se sorprendía un montón porque decía, mirá, hay un vaso, como que se sorprendía de que existiera un vaso simplemente, no le importaba si estaba vacío o lleno. Sinceramente yo soy, así como me viste en otras tensiones, en todo lo que estuvimos hablando hasta acá, también cuando hablamos del futuro, yo me debato un poco entre el pesimismo y el optimismo, ¿no? Porque en algún punto digo, la esperanza escatológica es que, como nos dice la Escritura, ¿no? Que el Señor está trabajando con su iglesia para purificarla, para llevarla a toda verdad. Y al mismo tiempo también la Escritura nos dice de que en los últimos tiempos se confundirá la verdad y maestros falsos llevarán de un lado para el otro. La misma Escritura nos presenta que en una perspectiva escatológica, en una perspectiva de futuro, coexisten estas miradas, ¿no? Y no solamente nos dice esto la Escritura, sino que también nuestra propia vida de fe nos lo revela, porque nuestra propia experiencia está plagada de encuentros muy significativos y valiosos y de momentos en los cuales uno dice, para esto vale la pena estar vivo, hablando del Evangelio, de la iglesia, y otras veces donde uno no sabe dónde meterse de la vergüenza, sinceramente. Y pareciera que siempre estamos como oscilando, ¿no? En todo eso. Si tengo que darle un sentido como más inmediato a un futuro no tan lejano, yo me pregunto, creo que muchos de nuestra generación estamos en la situación preguntarnos por el sentido de la verdadera reforma, ¿no? De qué significa vivir una verdadera fe cristiana. Porque el principio ¿no? De que la iglesia tiene que vivir en una constante reforma ha sido un principio que ha guiado a la iglesia a lo largo de toda su historia, incluso antes de que le pusieran ese nombre. Siempre está una cuestión de una tensión con el pasado, de que la tradición que me trajo el Evangelio a mí también muchas veces me aleja del propio Evangelio. Y las mismas personas que a mí me enseñaron la fe, muchas veces también me enseñaron tradiciones que me alejan de la fe verdadera. Entonces siempre está esta idea de la reforma. Y yo me pregunto qué sentido va a tener esta reforma, ¿no? Si va a ser una transformación como muchos de nosotros estamos pensando, va a ser una transformación profunda o simplemente van a ser cuestiones aisladas. Va a ser un tipo de transformación que en cuestión de un par de años se vuelva el nuevo statu quo, como viste que en inglés dicen tal cosa is the new, como la serie esta, Orange is the New Black, ¿sí? Como is the new, como bueno, una iglesia reformada y de tal tipo es la nueva forma de ser la misma iglesia de siempre, como esa. Yo me pregunto por eso, y me pregunto también si estas tensiones que se están acumulando y que muchos de nuestra generación las vivimos de diferente forma, estas tensiones que se están acumulando con las iglesias en las que hemos crecido, con la institución, ¿será que estas ansias de reforma nos van a llevar a encontrar una forma de convivencia o en algún momento va a haber algún tipo de cisma, por así decirlo? Porque, por eso, a veces yo soy más optimista y digo, no, sí, bueno, nos vamos a encontrar, sí, le vamos a encontrar la vuelta. Y otras veces digo, no, la verdad que pareciera difícil. Y es cierto, Lutero en el siglo XVI no quiso romper la iglesia. Realmente no lo quiso hacer. Ese no era su corazón. Si uno lee sus textos,
se encuentra con que Lutero no es eso lo que quería hacer en lo más mínimo. No obstante, las circunstancias se fueron configurando de una manera en la cual pareciera que la decisión ni siquiera la tomó él. Y uno se pregunta, ¿será que algo similar va a pasar con nosotros, con nuestra generación, o de acá un par de años? ¿Será que va a haber otro rompimiento dentro del cristianismo, tal como lo conocemos? Sinceramente no lo sé. Sí sé que somos parte nosotros de una generación desesperada por tener una experiencia significativa con el Evangelio y que no tiene tantas ganas de jugar al cristiano o de jugar al evangélico o lo que sea, sino que tiene ganas de una verdadera experiencia con la fe, una experiencia transformadora y que dé sentido, y ruego a Dios para que las presiones de la institucionalidad no arruinen eso, y que las presiones de la madurez y del paso del tiempo y los compromisos de la vida adulta no arruinen ese deseo que tantos tenemos por tener una Wow. vida de fe significativa. Uf, súper, súper acertado. La verdad es que, no sé, definitivamente viendo nuestro contexto, a las personas al menos con las que yo me relaciono, mi entorno, ese es el común denominador. O sea, es como a lo mejor no estoy muy interesado en la institución, no estoy muy interesado en las escuelas, en las doctrinas, nada de esto. Pero realmente me interesaría tener una vida de fe que sea natural, o sea, que la pueda experimentar, que sea parte de mí, que nadie me la pueda robar. Y creo que eso es algo, es un anhelo muy, muy válido y muy latente en nuestra generación Ujú. que tiene razón. Creo que cometeríamos un grave error como iglesia siendo piedra de tropiezo para ese anhelo de nuestra generación. Y Lucas, este Mm. tema está muy, muy amplio también. Todo lo que hemos platicado, yo podría seguir todavía por horas y horas platicando contigo, pero igual entiendo que pues tenemos una esposa, tenemos familia que nos espera ya y hay que terminar. Espero, Sí, a ¿sí? ver, se hizo como de 2 horas esta charla, mira, se nos pasó rápido, la verdad. Sí, Es que uno se pone a hablar de estos temas y pareciera sí, que siempre se queda exactamente. corto. Y eso me lleva, ojalá no sea la primera vez que me regales estar aquí en el búnker. La verdad, ha sido un gustazo, un placer tenerte por aquí. Y ya para ir aterrizando este avión, no sé, regálame tus conclusiones finales de esto que platicamos en estas 2 horas. Ujú. Eh, bueno, me podría quedar con muchas cosas, ¿no? Y uno seguramente cuando escuche el podcast voy a decir, ¿por qué dije esas cosas tan estúpidas y siendo que hay tantas cosas tan lindas para decir y pareciera que cuando uno intenta ponerle palabras a las cosas se le van, ¿no? Bueno, sí, seguramente que tendría muchas cosas para restar, y si alguien se ha quedado escuchando todo esto que hemos hablado, que ahora tengo un poquito de culpa y de vergüenza por la gente que le vamos a hacer escuchar todos estos largos podcasts, pero si alguien todavía nos acompaña hasta este momento, seguramente que tendrán que tamizar y para encontrar la verdad en medio de todo eso, y seguramente el Espíritu iluminará y guiará toda verdad. Pero como para aterrizar en una sola cosita, podríamos hablar de muchas otras cosas más. Yo te conté al principio que estoy terminando la maestría en teología, y el tema que yo he estudiado para mi tesis es la teología de Lutero. He estado estudiando la teología de Lutero, pero a partir de un enfoque un poco diferente de lo que se suele hacer. Yo he estado entendiendo su teología en un sentido más contextual, por así decirlo, eh, a partir de cómo la teología de Lutero dialoga con su realidad, con la sociedad de su tiempo, con la cultura en la que él participa, eh, y poniendo en perspectiva, en esa perspectiva, la teología de Lutero es inmenso el sentido y el aporte que eso tiene. Si tuviera entonces que
no sé si será la conclusión o no de esto que hemos hablado, porque hemos hablado un montón de cosas, pero sí me quedo con una idea que es como un poco un caballito de batalla que yo he encontrado en mi tesis y que creo que voy a seguir recuperando durante mucho tiempo de acá para adelante. Y es lo siguiente, que podamos tener una teología desde la vida y hacia la vida. Que podamos tener una teología desde la vida y hacia la vida. Es decir, que no tengamos una fe que esté disociada de la vida, que no surja desde la vida misma, sino que nosotros la saquemos de algún lugar extraño, y que tampoco tengamos una fe que se agote en sí misma, que se agote en el culto o la reunión o el mundo eclesial o la vida interior o lo que sea, sino que sea realmente una teología y una fe que vuelva a la vida, pero que vuelva a la vida con sentido. Creo que en buena medida muchos de los anhelos de nuestra generación por tener una espiritualidad genuina, profunda, honesta, verdadera, transformadora, tienen que ver con esto, con poder tener una fe que tenga que ver con la realidad y que también la pueda transformar, que no sea una cosa extraña, que no sea una cosa amorfa, que no sea la fe de un extraterrestre, sino que por el contrario, que tenga las raíces bien metidas en la realidad, pero que sea lo suficientemente alternativa como para poder transformar esa realidad también. Wow. Oh, creo que creo que definitivamente es una muy buena conclusión a reflexionar y bueno, algo que decías, definitivamente créeme que mi audiencia está acostumbrada a que este segmento dura mucho, entonces igual no creas, no hay problema, estoy seguro de que va a haber muchas personas que van a valorar y que van a escuchar completo todas las joyas que nos estás regalando. Entonces, de verdad, gracias Lucas de nuevo por todo lo que pues nos compartiste. La verdad es que, en serio, creo que es como para escucharse unas 2, 3 veces y seguir exprimiendo todo lo que nos dejas aquí. Entonces, igual no me gustaría despedirnos sin antes invitarte a que nos platiques en dónde encontrarte, tus redes sociales, no sé, tus próximos libros, no sé, proyectos. Platícanos un poco de cómo seguirte. Bueno, desde mi parte también te agradezco, Rick, por esta invitación. Gracias por abrir el diálogo y ojalá que realmente estas palabras y estas búsquedas y todo esto que hemos hablado sea transformador. Que sea transformador, que no sean palabras vacías, sino que por el contrario sean palabras que nos desafíen a vivir enamorados del Maestro. Para los que quieran encontrarme, bueno, Google hace todo el trabajo, así que directamente pueden poner en Google Lucas Magnin y ya está, Lucas Magnin en Google y ya se resuelve todo. Pero concretamente me pueden encontrar en Facebook, tengo mi página por ahí, tengo también mi cuenta en Instagram que es Lucas-Magnin, en Twitter también la misma, Lucas-Magnin. Me pueden encontrar en YouTube, tengo un canal donde voy subiendo videos y he hecho videos de todos, hay cuestiones de música, hay covers, hay prédicas, hay algunas charlas o conferencias, hay podcast también, un podcast que hice hace unos años que se llamaba Lutero era Punk, está todo completo en YouTube también, está en Spotify igual, mis discos también están en Spotify. Bueno, creo que el que busca encuentra, y más si tiene a Google que lo ayude. Por lo que viene, como te decía, creo que lo próximo es poder darle movimiento a este estudio que estoy haciendo sobre Lutero, y creo que como una primicia, algunas cosas que voy a ir publicando a futuro, si Dios quiere y me da la vida, tienen que ver un poco con una revisión del legado de la Reforma y de la teología de Lutero, para iluminar un poco nuestra propia necesidad de reforma. Así que si el Señor quiere, por ahí creo que seguiré escribiendo. Pero bueno, por lo pronto están ahí las redes sociales, está YouTube, está Spotify.
como para que sigamos en contacto. Para los que quieran por ahí, me buscan Lucas Magnin y entramos en contacto. Mis libros se consiguen también, tanto en formato digital como en formato papel. Así que bueno, es solamente buscar. Ya está. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Lucas. En serio, estoy encantado de esta plática y sé que va a haber muchas personas que van a disfrutar y a saber aprovechar todo lo que aquí se habló. Igual, pues sí les animo mucho que sigan a Lucas en sus redes sociales y hay mucho que aprender. Entonces, pues ya está. Muchísimas gracias de nuevo, Lucas. Nos despedimos y gracias a todos por escuchar. Y pues ya está. Eso es todo. Gracias y Dios con ustedes.